Bien. Ciencias sociales y su didáctica. Vamos a tener un momento de retroalimentación. En esto le pido que ustedes tengan los micrófonos abiertos y es en relación a la actividad práctica número 1. ¿Ustedes ahí pueden ver la pantalla mía? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ah, bien. Bueno, una de las, se ve. fui punteando algunos aspectos que estuve mirando en las secuencias didácticas que me gustaría retomarlos para reforzarlos. Les va a servir no solamente para ciencias sociales, sino para todas las materias donde ustedes tengan que preparar alguna secuencia. El primer aspecto que noté que se repetía es que tenían en cuenta los 8 momentos. Algunos lo habían hecho con inicio, desarrollo y cierre, pero bueno, los momentos del aprendizaje estaban por ahí de forma un poco implícita. Pero ustedes pueden registrarlos como quieran, no hace falta que completen, digamos que hagan sí o sí el cuadrito y que lo vayan completando. Si a ustedes les sirve para organizarse, úsenlo, pero sepan que pueden hacerlo de forma, digamos, lo pueden desarrollar de manera escrita, sin tener que usar sí o sí el cuadrito. Son los 8 momentos que se tienen que dar a lo largo de la secuencia. A lo largo de la secuencia no significa que sea en una sola clase, ¿sí? Y siempre es fundamental utilizar imágenes reales de los materiales que se van a utilizar en la clase, durante las clases. Veía unas secuencias didácticas que estaban muy buenas, que habían hecho la línea del tiempo y todo, y otra que habían presentado, bueno, fotos que las habían descargado de modo ilustrativo, pero siempre lo que nosotros presentemos en la secuencia didáctica tiene que ser lo real o lo más parecido a a lo real, digamos, lo que vamos a usar en el momento de la clase. ¿Va quedando claro hasta ahí? Sí, ¿Sí? sí. Ustedes vayan revisando sus secuencias didácticas y fíjense que de estas cosas corresponde con cada una de sus secuencias, ¿sí? Estos son apuntes generales. Después, tienen que tener en cuenta que hay que redactar las preguntas que se van a hacer durante las clases. Ustedes, a veces uno lo pone como en forma general. Bueno, se preguntará a los alumnos si conocen sobre cuáles son las vestimentas típicas. Pero no, ustedes tienen que redactar las preguntas exactamente como ustedes imaginan que se las van a hacer a los chicos. O como se las van a hacer. ¿Sí? Siempre que haya una pregunta, redactan cuál va a ser la pregunta que ustedes le van a hacer a los estudiantes. Y el otro punto que en este lo noté en varias secuencias didácticas es que hay que redactar las consignas que van a utilizar. Esto tienen que tenerlo muy en cuenta, chicas. A veces ustedes lo han puesto como en forma general. Bueno, se le dará la consigna para que recorten y armen la galleta. Pero lo que ustedes tienen que hacer en la secuencia didáctica es redactar la consigna que se le va a dar al estudiante. Como por ejemplo, buscar un conito de servilleta en desuso. Y después pintar con el color rojo el conito. Tiene que ser bien explícita la consigna dentro de la secuencia didáctica. ¿Sí? ¿Está ahí? Profe, en cuanto a las consignas, por ahí las palabras que utilizamos tienen que ser como bien trabajadas o que los chicos logren entenderla, porque la No, secuencia didáctica... ¿Cómo? No, porque por ahí no sé si como poner como las palabras así como tan rebuscadas o hacerla como más simple. Por ahí siento que queda como mal hecha la secuencia. Bien. Ustedes van a poner, si van a explicar la consigna, si es una consigna compleja y ustedes necesitan explicarla, la explican. Pero abajo ponen cuál es la consigna que va a recibir el estudiante. ¿Sí? Ustedes en la secuencia didáctica explican todo lo que van a hacer, bueno, toda la fundamentación de la actividad que se pretende lograr, pero tiene que estar también la consigna que va a recibir el estudiante. Esa consigna, ustedes tengan en cuenta que cuando veíamos el material de discapacidad intelectual, ¿cómo tienen que ser las consignas? Tienen que ser claras, cortas, concisas, y en lo posible que no tengan más de una orden por consigna. Si ustedes ponen buscar, recortar y pegar, ¿cuántas consignas son? 3. Son 3 consignas, son 3 órdenes. Entonces,
Puede ser que nuestro chico se quede con el pegar, o con el recortar, o con el buscar, nada más. En eso tenemos que tener nosotros mucho cuidado, que las consignas no sean complejas, que sean consignas sencillas. Otro de los puntos que también veía es que, para rescatar, es que tienen que evitar generalidades, como por ejemplo, se utilizarán videos alusivos a la fecha, canciones para trabajar el esquema corporal, juegos que motiven, eviten todas esas generalidades. Si van a utilizar videos, tienen que consignar claramente qué videos lo van a utilizar, en qué momento, y si van a utilizar solamente un fragmento de ese video. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros en internet tenemos muchísimos recursos. Videos, hay muchísimos. Pueden buscar del tema que vayan a trabajar, van a encontrar videos, van a encontrar canciones. El periodo atencional que tiene nuestro alumno y el grupo en general, si van a poder acceder al video completo o si vamos a trabajar con un fragmento y consignar qué fragmento de ese video vamos a utilizar para tal actividad. Pero no eviten las generalidades. Tienen que consignar siempre cuál es el video, cuál es la canción que se va a trabajar, en qué momento se va a trabajar la canción, cuáles son los juegos que van a hacer, cómo los van a hacer, cuáles son las consignas. ¿Sí? La secuencia Bueno, didáctica tiene que ser bien explícita de todo lo que nosotros pensamos que vamos a hacer. Después muchas veces nosotros llegamos al aula y surgen un montón de emergentes. Pero bueno, nosotros ya tenemos que tener pensado cuál va a ser nuestra idea, conociendo a nuestros estudiantes, y después tenemos que ver que hay emergentes que se pueden predecir y hay otros emergentes que no. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un grupo que dentro de sus características son muy kinestésicos y que tienden a ser algo agresivos, ya sabemos que una de las cosas que pueden pasar en nuestra clase es que los chicos se peleen. Entonces nos vamos anticipando a ese emergente para que no nos sorprenda. Ya vamos consignando en nuestra secuencia didáctica qué haríamos ante una situación, por ejemplo, de agresión entre los chicos. Y hay otros emergentes que no los podemos, en realidad, otras variables dentro de la situación didáctica que no las podemos manejar porque no dependen de nosotros. Como por ejemplo, si llega a correr viento sonda un día que nosotros pensamos hacer la salida, si, bueno, podemos consultar el pronóstico. Pero, o si el chico no va porque a la noche comió mucho y al otro día estuvo descompuesto, nosotros habíamos pensado trabajar con todo el grupo, ¿sí? sí. Son cosas que las tenemos que, mientras más las contemplemos dentro de la secuencia, vamos a tener menos posibilidad de sorprendernos, digamos, cuando pase. Otro de los puntos, partir siempre desde la actualidad para construir conceptos de tiempo pasado. Esto lo vamos a repasar ahora. Siempre que nosotros vayamos a trabajar con un concepto del tiempo pasado, vamos a tener que partir desde lo actual, no al revés. Ah, La motivación no deberían ser preguntas, sino que en la motivación ustedes pueden incluir juegos, intercambios, material concreto, llamativo, degustaciones, si van a trabajar con comidas típicas, si van a trabajar dramatizaciones, pueden trabajar con disfraces, por ejemplo. Pueden usar. La motivación tiene que ser lo más alegre, lo más llamativa y lo más atrapante para nuestro grupo. Es el inicio de la secuencia. Entonces, si nosotros comenzamos nuestra secuencia con un grupo de entre 10 y 12 años de chicos, o más grande, cualquier grupo, con preguntas, no es llamativo, no se van a involucrar los chicos, ¿sí? Pues solamente tienen que responder, no es ningún reto, no es nada que los involucre, ni nada que les signifique. Pero si comenzamos con un juego, con una carrera de obstáculos, o depende de lo que vayamos a trabajar, ¿no? Es más probable que el chico se motive y se involucre. Recuerden que el material didáctico debe captar al menos 3 sentidos y que tenían que elaborarlo, o sea, subir fotos del material elaborado, no fotos de Facebook, hay muchísimas. Tener en cuenta que la cantidad de estímulos que se presenten por vez, tener en cuenta la cantidad de estímulos que se presenten por vez y su intencionalidad pedagógica. Esto es lo que hace la diferencia entre las actividades. ¿Cuál es la intención que nosotros le vamos a dar a determinada actividad? Y eso tiene que quedar bien claro.
Si nosotros pretendemos que con esa actividad el alumno construya o acomode el conocimiento nuevo a lo que él ya sabía, lo dejamos bien en claro. Si queremos que se motive o que se involucre, también lo dejamos en claro. Tenemos que tener en cuenta nosotros para qué vamos a hacer esa actividad. Y recuerden que las secuencias son de producción docente propia. O sea, cada uno le da su impronta. Por lo que solicitar secuencia didáctica a otros docentes está fuera de lo ético. Siempre que nosotros vayamos a realizar una secuencia didáctica, la hacemos nosotros. Es nuestra mano la que tiene que dibujar esa secuencia didáctica. Nosotros tenemos que ser buenos conocedores de los grupos que nos toquen y saber proponer una secuencia didáctica, armarla, pensarla, diseñarla para ese grupo, ¿sí? No sirve de nada que soliciten una secuencia didáctica a otro compañero o que se la pidan a maestros si ustedes tienen familiares maestros, porque no les va a servir para ustedes, ni menos para el grupo que les toque. Y tampoco les va a servir en este momento de formación que ustedes están teniendo. La secuencia didáctica no tiene que ser para cumplir solamente con las actividades del espacio, sino que tiene que servirles a ustedes para que aprendan, para que desarrollen competencias docentes. Y otra de las cuestiones que no la vi por lo general en ninguna secuencia, no la anoté, quizás alguna la tenía, no la anoté, es que no habían incluido las técnicas y los instrumentos de evaluación que van a utilizar. Cuando nosotros pensamos en la secuencia didáctica, ya tenemos que tener en claro qué vamos a enseñar, con qué criterios vamos a evaluar a nuestros estudiantes. Entonces, para la próxima secuencia ya lo vamos a tener, vamos a elaborar las rúbricas. Cada secuencia didáctica tiene que ir con su técnica y su instrumento de evaluación, ¿sí? Les voy a compartir un material para que ustedes puedan profundizar sobre los tipos de evaluación, los criterios, cuáles son los métodos y algunos instrumentos. El año pasado estuvimos viendo rúbrica en didáctica, pueden retomar algo de rúbrica y les va a servir también para prácticas. Sí, sí. Bueno, chicas, esto de la alimentación, ¿algo que les haya quedado, algo que quieran compartir? Profe, yo quería preguntar en cuanto a los estímulos y la intencionalidad pedagógica. Eso, cuando a medida que armándolo, tiene que ir en el inicio, en el desarrollo, en la evaluación. Los ¿Explicado? estímulos me refiero a esto, por ejemplo, lo que hablábamos de las consignas, que a veces damos muchas consignas en una misma actividad. Bueno, los No, pensé que estímulos van teníamos a ser todo aquello que nosotros busquemos, que usemos para provocar la situación de aprendizaje con nuestros alumnos. Entonces, tengan en cuenta cuántos estímulos van a usar por actividad, que sean claros, que no sean confusos. A veces porque queremos usar muchas cosas llamativas y terminamos confundiendo o desviando la atención sobre los dibujos y demás. Y siempre que ustedes vayan a hacer una secuencia didáctica, traten de ustedes, en lo posible, elaborar el material didáctico, porque ustedes conocen el público, y limitar la consulta a internet de imágenes y de actividades para completar, porque no están pensadas para nuestros chicos. ¿Podemos usar alguna de esas imágenes en algún momento? Sí, las usamos. Pero no nos va a servir para que nosotros les enseñemos a nuestros chicos. Menos en educación especial. Ténganlo en cuenta para cuando propongan secuencias didácticas para prácticas, para residencia y sobre todo el día que a ustedes toque trabajar en educación especial. Tomar una secuencia didáctica de internet o de actividades que deben realizar en internet es una falta de compromiso de los docentes muchas veces. Entonces, ustedes vayan cambiando ese paradigma. O usar un manual y completarlo del principio hasta el final. No sirve. Bueno, ¿alguna otra consulta? Profe, No. entonces como sugerencia es utilizar mucho material concreto con los chicos desde primero a séptimo, ¿dice usted? Sí, siempre, Bien. siempre partimos de lo concreto hasta lo abstracto. Creo que lo habíamos charlado en otra de las clases. Siempre vamos a buscar partir de lo concreto. Bueno, profe. Bueno, chicas, vamos a retomar un poco
el material sobre el niño conquista el tiempo, que lo tienen ahí en la plataforma, y es sobre las nociones temporales, ¿sí? Sí. Hablábamos sobre que hay dos cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando los chicos están comenzando a desarrollar las nociones del tiempo. Una es el egocentrismo y la otra es el sincretismo, ¿sí? Estas dos etapas las vamos a tener que tener muy en cuenta porque por lo general en los niños duran hasta 7, 8 años, pero si nosotros trabajamos con alumnos con discapacidad intelectual, se prolongan dependiendo de los casos, pero tienden a prolongarse. Entonces, dependiendo, vuelvo a decir, de las características de los chicos. Al entrar en la escuela elemental, el niño experimenta las mayores dificultades en situar los acontecimientos con respecto a su interrelación en el tiempo. Las nociones de antes, durante, mientras o después. No están dadas sin más, sino que se adquieren a través de reiteradas experiencias. Y acá volvemos al material concreto y a las experiencias que veíamos, por ejemplo, en ciencias naturales, lo vamos a trabajar más puntualmente las experiencias. Pero siempre partir del cuerpo y las vivencias, para que podamos construir cualquier otro conocimiento. Bueno, Esto exactamente diremos que en sus comienzos el niño no es capaz de situar nada que no pertenezca a su tiempo y nada que no sea su tiempo. A esto nos referimos con egocentrismo en la noción del tiempo. ¿Sí? O sea que si nosotros comenzamos a trabajar y nos abocamos a trabajar el 25 de mayo de 1810, desde el 25 de mayo de 1810 solamente, con videos de la fecha o con una línea del tiempo o demás, el chico es muy probable que nosotros terminemos la actividad y no haya significado nada realmente para él, no lo haya podido aprender. ¿Sí? Tenemos que empezar a trabajar, ustedes tengan en cuenta esto, no va a entender nada fuera de su tiempo. Y el 25 de mayo de 1810, o Belgrano, o San Martín, o el 9 de julio, no están en nuestro tiempo, ni siquiera en los nuestros, no están en nuestro tiempo. Entonces tenemos que partir de nuestro tiempo, construir hacia atrás. A causa de su egocentrismo, el niño tampoco es capaz de tener una sensación de duración. O sea, que ya hablamos, de no es capaz de construir nociones de antes, de después, y tampoco tener una sensación de duración, salvo en relación directa con su propia existencia. Es decir, un acontecimiento solo ha sucedido antes, si ese antes se relaciona con un hecho vivido por el niño. Antes del desayuno, desde las vacaciones, antes de que fuéramos a la plaza. No sé si ustedes pueden ir relacionando esto con la secuencia didáctica. Sí. Vamos a tener que tener muy presente el tiempo, el espacio vivido. Entonces, si nosotros queremos llegar a que el chico construya una noción de costumbres, de comidas o de vestimentas de un antes, vamos a tener que vivirlo. Por eso el tema, el eje sobre el que te iba a girar la secuencia didáctica, eran las dramatizaciones. Es una de las estrategias que nosotros tenemos para que los chicos puedan desarrollar esta noción temporal. Que vivan en su cuerpo cómo se vestían, qué comían, qué hacían, cómo hablaban. Enseñarles algunas frases de otra época, que lo vivan, así lo pueden ir construyendo. Después vamos a estructurar ese conocimiento. Y tenemos que tener también en cuenta los efectos del sincretismo sobre la aprehensión del tiempo. Entonces, vamos a considerar, retomando, los efectos del egocentrismo y del sincretismo sobre la aprehensión del tiempo. El sincretismo, si el niño no puede aprender el tiempo independientemente de su experiencia personal, que es lo que estamos hablando de esto, todo lo tienen que vivir, tampoco es capaz de distinguir los momentos aislados de su trama. Todavía discierne mal las estructuras temporales del antes, después y el ahora. La evolución de las formas de aprehensión del tiempo en el niño. Igual que la percepción del espacio, cuando hablamos del espacio vivido,
La aprehensión del tiempo se verifica en el niño en 3 etapas: el tiempo vivido, el tiempo percibido y el tiempo concebido. El niño vivenciará ese espacio, tiempo en los ritmos de su cuerpo, como por ejemplo en la danza, en la carrera, en la marcha, en los juegos, en las dramatizaciones, volviendo a esto. Todo lo que nosotros, todas las experiencias que nosotros podamos incluir en nuestra secuencia didáctica que sean de vivencias. Este es un cuadro sobre esto que estábamos hablando. Ustedes pueden ver en el centro, en azul, el tiempo vivido, es como aprendemos en este gráfico, lo pone como desde adentro hacia afuera, desde el cuerpo, hacia el allá y hacia el aquello. O sea, mi cuerpo sería el aquí, el allá sería, no sé lo que ustedes tengan enfrente, la computadora, el mueble, y aquello, lo que no podemos ver, pero que sabemos que está más allá. Lo mismo en relación al tiempo. Partimos de un tiempo vivido, que va a ser el ahora, a un tiempo percibido, para poder llegar a un tiempo concebido. El tiempo percibido, por ejemplo, si nosotros decimos, mañana voy a ir a comprar porque acá en San Rafael todavía por lo menos con los números de documentos, me toca el número de documento. Podemos nosotros percibir ese tiempo, aunque no lo estemos viviendo. Ya está allá. O ayer festejamos el Día del Padre y ninguna de mis alumnas me mandó un mensaje por el Día del Padre. Por ejemplo, otra de las cosas. Después, Feliz para día. poder llegar a un tiempo concebido, que el tiempo concebido va a ser aquello. Aquello, en este momento para nosotros, es la Revolución de Mayo, los 200 años de que falleció el general Manuel Belgrano. Ese es el tiempo concebido. Bien. ¿Cómo enseñar al niño a situarse y a situar los acontecimientos en el tiempo? Esto lo que hemos charlado, lo pueden retomar del video de la última clase, lo vamos a repasar muy por arriba. Ayudar al niño a tomar conciencia de su tiempo personal, los ritmos, por ejemplo, en la medida que va creciendo, el niño vivirá ritmos biológicos, a los cuales se agregarán posteriormente los ritmos perceptivos y los sociales. Está muy relacionado con las estaciones del tiempo, con el niño cuando está en la panza, cuando nace, cuando crece, con la música y los ritmos sociales. Desde su nacimiento el niño ha vivido la repetición de los actos de alimentación y expresión por una parte, y del sueño por otra parte. Ténganlo en cuenta, por ejemplo, también en ciencias naturales cuando vayamos a trabajar sobre la alimentación. De esos actos biológicos habrá transformado esas repeticiones en ritmos, de los cuales ese niño no tiene conciencia, pero a los cuales se habrá acostumbrado físicamente. Una de las preguntas que me hacían en el foro fue que si estaba relacionado con educación física, ciencias sociales. Y yo les decía que sí, está íntimamente relacionado con educación física, porque estamos hablando con educación física, con educación artísticas. Estamos hablando de que el chico va a aprender de lo que vive. Y para que eso, por ejemplo, en historia, el tiempo lo va a aprender recordándolo a través de estos ritmos que son biológicos, de su propio cuerpo. Su cuerpo se despierta, hace sus actividades, come, excreta, después se vuelve a dormir, juega, bueno, se duerme y sabe que el mismo cuerpo físicamente al otro día lo vuelve a repetir. Pasan otras cosas en el medio, pero es algo que es rítmico. Al igual que el sol, y a la noche. Al igual, por ejemplo, que las estaciones, cuando ya son un poquito más grandes para irlo trabajando. Estos ritmos que tiene el tiempo. Y de esa misma forma, por ejemplo, trabajamos el espacio, así como esta noción del tiempo, que es lo que a ustedes les va a servir para trabajar geografía. El espacio vivido, el espacio percibido y el espacio concebido. El niño va a vivir luego en un nivel en el cual podrá percibir, acá ya hablamos de la percepción del tiempo, los cambios a través del tiempo, como por ejemplo las estaciones del año. Más tarde se incorporarán los ritmos sociales. Se tratará sobre todo en la escuela de la repetición y el ritmo de las horas de clases, de los recreos y del empleo del tiempo.
No sé si ustedes recuerdan que estuvimos hablando sobre las rutinas, también dentro de estas situaciones didácticas. Y lo importante que son las rutinas. Una buena rutina. Una buena rutina no es que llegue el chico, el que lo vamos a sentar y que tenga que escribir todos los días torturadamente su nombre, sino es trabajar todas estas nociones durante la rutina. También la pueden considerar dentro, y la tienen que considerar dentro de las secuencias didácticas. ¿Sí? Cuando Bueno, los chiquitos trabajan, ¿cómo está el día hoy? ¿Y qué hicieron ayer? Y se están trabajando todas estas nociones de tiempo y de espacio. Eso ustedes tienen que tener conciencia desde ahora para cuando lo vayan a trabajar después. No es la rutina solamente porque, bueno, la primera hora se trabaja la rutina y toda la hora con rutina. No, la rutina en sí no tiene ningún significado, pero si nosotros sabemos que nuestra intención pedagógica es trabajar las nociones temporales, las nociones espaciales o el esquema corporal, ya le damos un sentido a nuestra rutina y también a la situación que nosotros generemos con el estudiante. Les recomiendo en esto de las estaciones del año que busquen, sí. que lean sobre algo de pedagogía Waldorf. Se escribe Waldorf como la ensalada, y que son muy respetuosos en esto de los tiempos de los chicos y lo relacionan mucho con los tiempos del ambiente también. Es otra mirada Bueno, sobre la educación que es bastante interesante. Léanla. Busquen. Bueno, categorías temporales, de esto también habíamos estado charlando un poco, los intervalos del tiempo, la frecuencia. Hay nociones de esta frecuencia que los chicos tenemos que ir trabajando, como por ejemplo raramente, a veces, a menudo, frecuentemente. Estas nociones tenemos que irlas trabajando cuando cuando nos propongamos, por ejemplo, ahora trabajar con la vida de Manuel Belgrano, o con el 25 de mayo, con lo que nosotros vayamos a trabajar en relación al tiempo. Tengan en cuenta la frecuencia con la que suceden determinados hechos. Raramente, por ejemplo, llueve en las zonas donde nosotros vivimos. A menudo o a veces nieva y sobre todo en invierno, bueno, cuando pasa. Y frecuentemente Malargüe corre viento. Entonces, esas nociones, irlas trabajando. ¿Cómo bueno, ocurren los hechos? bueno. Y la Profe, frecuencia, sí. una consulta. ¿A partir de cuándo se empieza, a partir de qué edad se empieza a trabajar esto del tiempo en Las nociones general? temporales se empiezan a trabajar desde las primeras infancias. Eso no es que a partir de los 7 o los 8. Y tampoco Ajá, tenemos un límite para trabajarlas, porque va a depender de nuestro estudiante. ajá. ¿Mm? Esto de Bueno, la frecuencia, por lo general, ustedes van a ver que se empieza a trabajar en lo que es educación específicamente desde el nivel inicial, las nociones temporales, el esquema corporal, las nociones espaciales, ujú, porque empieza la formalidad en el sistema. Otra de los intervalos del tiempo que tenemos que considerar es la regularidad, con sus dos nociones esenciales, regularmente e irregularmente. ¿Sí? Tengamos en cuenta ayudar al niño a establecer relaciones entre sus ritmos propios y los objetos circundantes. Esencialmente debe llevar a reconocer que la repetición de las cosas puede verificarse muy bien fuera de toda relación de su propia existencia. Este proceso, ustedes busquen un poquito y ahonden sobre esto a Piaget cuando habla de los procesos del pensamiento de descentración, perdón, y descentración. En los procesos de pensamiento, Piaget es el que habla sobre esto. bueno, Ustedes profundicen sobre esto porque es bastante importante tenerlo en cuenta para las situaciones didácticas. Los procesos del pensamiento, descentración y centración, de Piaget. El otro punto es la extensión del concepto, es decir, Eso extender de el concepto Piaget, porque lo escucho cortado. de Piaget, ¿sí? Les decía, los procesos de descentración y centración en el pensamiento. Esto es de Piaget.
y la extensión del concepto. Es decir, extender el concepto de ritmo en este nivel significa esencialmente ir de lo vivido a lo percibido y a lo concebido. Y así ayudar al niño a extender su conciencia de la repetición regular de las cosas a las dimensiones más amplias posibles. La orientación en el tiempo, del tiempo, tres categorías esenciales: presente, pasado y futuro. El presente, ahora, en este momento, hoy, etc. Depende de cómo nosotros vayamos a orientar a esto. Hoy es presente, ahora es presente, en este momento es el presente. El pasado, antes, hace algún tiempo, anteriormente, ayer, antiguamente, en la época de los abuelos, en la época de los padres, cuando yo era niño. El futuro, después, dentro de algún tiempo, posteriormente, mañana, más tarde. Y en esto también volvemos al ejemplo, solamente es un ejemplo, de la rutina. Cómo sirve para anticipar y para organizar al niño en el presente y en el futuro. Y vamos trabajando estas nociones temporales. Ustedes tienen que tener muy en claro cómo van a usar estas tres categorías de la orientación del tiempo para no confundir al chico. Si nosotros le Sí. enseñamos al chico que el presente solamente es hoy, el ejemplo que les daba yo en la otra clase, hoy también tiene pasado, porque al mediodía ya es pasado y está dentro de hoy. ¿Entienden? Tenemos que en Sí. esto ser muy cuidadosos cuando estructuremos estas nociones, esta orientación en el tiempo. Que no siempre hoy va a encerrar todo el presente y ayer es pasado y mañana es futuro. Podemos trabajarlo como algún ejemplo en algún momento, pero no tenemos que confundirnos nosotros ni confundir al niño. Y tener en cuenta las posiciones relativas del tiempo. Ustedes pueden ver en este gráfico que hay una línea del tiempo. Y en esta línea del tiempo la divide en segmentos, en tres segmentos. Vemos que en el medio del gráfico, en color violeta, ustedes tienen el presente con la letra B. A la izquierda, en color azul, ustedes tienen el pasado en letra A, con la letra A. Y a la derecha tienen el futuro con la letra C. A esto vamos con lo que estábamos hablando. Siempre partir del presente para poder trabajar nociones de pasado y de futuro. Y en la ubicación en la recta, depende del segmento de la recta que nosotros trabajemos, pero siempre vamos a tener que tener en cuenta el presente para trabajar el pasado y el futuro. Supongamos que en el primer segmento, en color violeta que ustedes tienen, que dice ABC, ese presente nosotros lo vamos a trabajar, va a ser el 25 de mayo. Primero vamos a tener que trabajar desde el hoy, eso no se les olviden, pero es solamente para dar un ejemplo. Ese presente va a ser el 25 de mayo. Es una de las fundamentaciones de las dramatizaciones en la historia, que puedan vivir ese momento para relacionarlos con hechos del pasado y con hechos del futuro. ¿Qué pasó la semana de mayo, por ejemplo? Ir recorriendo esa semana de mayo. Lo más parecido, es imposible recrear un hecho del pasado exactamente, por la cantidad de variables que incluye. Pero lo más parecido que nosotros podamos, con los recursos que tengamos, para trabajar ese hecho. Y siempre, para poder llegar a trabajar una noción del tiempo en el pasado, recuerden que partimos del presente. Sí, O sea que primero, en toda secuencia didáctica, vamos a tener que trabajar con el niño hoy. Después, llevarlo en un viaje del tiempo que nosotros le propongamos en nuestra secuencia al pasado. Esto se lo dejo para que lo lean, un poco lo que hemos estado hablando. Y vamos a ver que hay algunas dificultades asociadas a la construcción de la noción del tiempo. Es decir, cuáles son algunos riesgos de que nosotros en las escuelas o en las familias no trabajemos bien por la noción del tiempo. ¿Cómo lo podemos notar en alumnos en edades más avanzadas? Dificultades para el ordenamiento de números, de secuencias, de acontecimientos en el tiempo. Dificultades en la conjugación de verbos y empleo de tiempos verbales. Dificultades en los relatos y narraciones para la ordenación de acontecimientos.
dificultad para asociar fechas y significados de las mismas, dificultades en el manejo del calendario y del reloj, dificultades en la identificación, codificación e interpretación de ritmos musicales o corporales, y excesiva velocidad o lentitud en la lectura oral. Todas estas cuestiones parten de dificultades asociadas a esto, a la noción del tiempo. Miren qué importante que es que nosotros trabajemos en primero, segundo y tercer ciclo con el estudiante que nos toque esta noción del tiempo. Miren lo que puede derivar después. Estamos hablando que muchas de estas dificultades se están notando en alumnos en nivel secundario y otras en alumnos en nivel terciario, chicas. Entonces es fundamental que nosotros trabajemos la noción del tiempo en primaria, en nivel inicial y en primaria. ¿Sí? Sí. Menos mal que tenés el micrófono prendido, Susana, porque si no es como si estuviera todo solo. Bueno, y la actividad en práctica, esta actividad es, ahora las voy a leer para que quede grabada y ya vamos a explicarlo un poquito más. Vamos a trabajar con los arquetipos. El tema va a ser la figura del general Manuel Belgrano. El objetivo de esta actividad es que las estudiantes puedan integrar los temas, los arquetipos de la historia, que lo vimos con el profe Pancho, y el niño conquista el tiempo, que lo estamos repasando ahora, a través de realizar una presentación utilizando un mediador digital que está disponible de forma gratuita en educaplay.com. ¿Sí? Es ese loguito verde que ustedes pueden ver arriba, educaplay.com. Es un editor de actividades lúdicas, actividades educativas. ¿Lo está compartiendo en la pantalla a eso? Sí. Ah, porque yo no lo veo. Se me quedó en dificultades asociadas a la construcción de la noción del tiempo. Yo solamente. Tampoco lo veo. A mí también. A ver. Vamos a compartir de nuevo. Ustedes, gracias por avisar, Melissa. Todavía no lo comparto. Ahí lo pueden ver. No se ve. Yo no lo veo. No. ¿No? Recién se vio por un... Ahí no lo pueden ver. Bueno, no se preocupen si no lo ven porque ya está puesto en la plataforma. Solo aprovecho que tengo acá el recurso y se los leo. Van a usar el editor que es un editor digital que lo van a encontrar en educaplay.com. Es totalmente gratis, se registra muy simple, como un montón de aplicaciones solamente con el correo electrónico, y les va a permitir generar material educativo. Acá les dejo también el link del tutorial para que ustedes sepan cómo registrarse. Y miren el link de la plataforma, sería de esta plataforma digital, este editor. Bueno, las actividades serían el material de Manuel Belgrano, su vida y su religiosidad, que lo vieron con el profe Pancho. Calculo que ya lo tienen que haber leído, que me dijo la semana pasada que lo había mandado. Realizar la clase El niño conquista el tiempo, que esta clase ustedes la van a encontrar en PDF, después vamos a subir el video, lo van a encontrar escrito en la plataforma, ya está, en la plataforma. Registrarse en Play, ahí les dejé el video para el tutorial para registrarse, y realizar una presentación de hasta 4 minutos con el objetivo de enseñar sobre la vida y obra del general Manuel Belgrano. ¿A quién va a estar destinada esta presentación? A los alumnos que les fueron asignados en prácticas 3, los casos que les hayan dado en prácticas 3. Por lo que les sugiero y les pido que en la primera diapositiva ustedes describan brevemente el grupo hacia el que está destinada la presentación. Solamente dedíquenle un momentito a describir cuál va a ser el grupo y después ustedes hagan la presentación correspondiente. ¿Sí?
Bueno, Nos tocó a nivel inicial igual.